Entonces, planteamos varias cosas, ¿no? Primero definimos los dos conceptos, que es la energía cinética. La energía cinética de una partícula, como una partícula de masa m, como el m sobre 2 por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Eh, Aquí como está al cuadrado no le he puesto el carácter vectorial de la velocidad, pero esto es lo mismo que m sobre 2 y la magnitud al cuadrado, ¿sí? Es decir, v es un vector en general. En coordenadas cartesianas, por ejemplo, pues es bx en la dirección y más by en la dirección j. Y bz, ¿no? Si quiere ponerlo en 3 dimensiones, lo voy a dejar así. Entonces, la velocidad es un vector, ¿sí? Entonces, la energía cinética es un medio de mv cuadrado. Es una cantidad escalar, ¿sí? Pues eso es importante. La velocidad es un vector, pero la energía cinética es una cantidad escalar porque está al cuadrado. Aquí les quería escribir también la velocidad en coordenadas polares. Entonces, esto que, a pesar de que es un escalar, pues va a depender de sus coordenadas en las cuales escribamos la velocidad. Por ejemplo, en cartesianas está aquí, pero en polares se escribe, si se acuerdan, como r, ¿no? R punto en la dirección r unitario más r y teta punto en la dirección polar. ¿Sí? Esto es en polares. Y esta primera es en cartesianas. Por lo tanto, la energía cinética, o sea, en general, pues es m sobre 2, pues va a depender su expresión en las coordenadas que elijamos, ¿sí? Si es en cartesianas, lo estoy haciendo en un plano, pero puede ser en tres dimensiones, ¿eh? Va a ser bx cuadrado más by cuadrada. Y en coordenadas polares, pues va a ser un medio de m por r punto cuadrado. La magnitud del vector al cuadrado, pues es el cuadrado de sus componentes. Entonces es r punto cuadrado más r y r cuadrada, teta punto cuadrado. Esto es en polares, ¿no? Esto es en polares y esto es en cartesianas. Aparte vimos el concepto de trabajo. El trabajo mecánico. También es una cantidad escalar. Y el trabajo mecánico es, en general, lo denotamos con una W, y es la integral de línea de una posición inicial a una posición final de la fuerza. El trabajo mecánico siempre está referido a una fuerza, ¿sí? El trabajo mecánico de una fuerza. De una fuerza F, ¿sí? No a una partícula. La energía cinética está relacionada con una partícula de masa m que se mueve con cierta velocidad. El trabajo mecánico está referido a una fuerza, ¿sí? Decimos el trabajo del peso, el trabajo de la fuerza de gravedad, el trabajo de la fricción, etc. El trabajo está referido a una fuerza. Y está definido como la integral de línea de la fuerza en cierta trayectoria, ¿sí? El trabajo depende de la trayectoria, es algo importante. Entonces, este trabajo depende de varias cosas, ¿no? Pero entre ellos, importante es que es una propiedad que depende de la trayectoria. La trayectoria que sigue el objeto bajo esta fuerza, ¿sí? Trayectoria. Sí, es un concepto
que se obtiene a partir de una integral de línea o de trayectoria. Este tipo de integrales las van a estar viendo posteriormente. En una dimensión lo podemos escribir también de en x1, de una posición x1 a una posición x2, de la fuerza que depende de la posición, integrado en x, ¿sí? Para hacer esta integral, pues tenemos que saber cómo depende la fuerza o la función en la posición, ¿sí? Y también depende de la trayectoria, ambos casos, ¿sí? Aquí es más claro en el espacio, porque habíamos escrito pues, un sistema de coordenadas y una trayectoria que sigue un objeto, una partícula, sobre la cual actúa una fuerza. Y esa fuerza pues, puede cambiar de posición. Esta es una función que depende la fuerza depende de la posición de R. ¿Sí? Este es Esta fuerza depende de la posición, ¿no? En cada punto. Entonces, esta fuerza puede cambiar en cada posición de la trayectoria de la partícula. Y aquí lo importante es el vector desplazamiento diferencial, aquí en este caso. Ese vector siempre es tangente a la trayectoria de R, ¿sí? En cada punto siempre es tangente a la trayectoria. Es decir, el trabajo es algo diferencial, ¿sí? Está dado en un punto. Entonces, la diferencial del trabajo es F punto dr, ¿sí? Porque tanto dr como F van cambiando en cada punto del espacio, ¿sí? Entonces, si una partícula está describiendo cierta trayectoria, estos dos vectores van cambiando. Por eso es un concepto diferencial. Y ya en una trayectoria completa, pues hay que hacer una integral, ¿sí? En una dimensión, pues también hay diferentes trayectorias. O sea, pensemos en lo que habíamos estado haciendo. El ejemplo, ¿no? Es un bloque que tiene que se mueve, ¿no? En una sola dimensión, en X, de una X1 a una X2. Y X2 puede estar de este lado, a la derecha o a la izquierda. Yo lo pongo a la derecha. Pero la trayectoria, aquí, ¿qué significa? Que este objeto, para llegar a X2, pues lo puede hacer directamente así, ¿no? Sin más nada, o sea, moverse de X1 a X2, pero puede hacer esto, ¿no? Irse a otra posición y luego regresar a X2. O puede hacer esto y luego regresarse y llegar a X2, es decir, el punto inicial es X1 y el punto final es X2. Pero hay infinidad de trayectorias posibles, aún en una dimensión, en las cuales puede llegar el bloque de X1 a X2. Entonces también es una trayectoria, ¿sí? O sea, hay varias trayectorias. O sea, el concepto de trayectoria es importante para calcular el trabajo, ¿sí? Porque depende de la trayectoria. Eh, Vimos que algunos casos, ¿no? En donde, para fuerzas, ¿no? Para ciertas fuerzas. El concepto de trabajo siempre está asociado a la distancia, ¿sí? Al desplazamiento de la componente de la fuerza en esa dirección, ¿sí? O sea, siempre el trabajo, por eso es un producto punto. En cada punto de la trayectoria me fijo en su componente paralela o en la dirección del desplazamiento. Esa es la que contribuye al trabajo. La componente perpendicular no hace trabajo, ¿sí? O sea, aquí en este punto tiene una componente tangencial
y una componente paralela al desplazamiento. Entonces el trabajo está definido en términos de la fuerza de la componente paralela al desplazamiento, ¿sí? Por eso el producto punto. Aquí en una dimensión va a depender del signo de la fuerza, ¿sí? O sea, la fuerza, recuerden que todo, o sea, a pesar de que es en una dimensión, esto sería la componente en la dirección X. Por lo tanto, si la fuerza está en esta dirección, pues es negativa, ¿sí? Esto es negativo, voy a poner así. Y si está en esta dirección, la fuerza es positiva. Lo mismo el desplazamiento, hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo. Y bueno, la fuerza puede depender de cada punto en toda esta trayectoria, en X, ¿sí? Es una función de X. Puesto que, por lo que acabo de decir, que para el trabajo solamente interesa la componente paralela al desplazamiento, obtuvimos que la fuerza, el trabajo de la fuerza normal es cero, porque la fuerza normal, en una superficie, siempre actúa cuando está un objeto sobre una superficie. Como siempre es perpendicular, ¿sí? Esto es un bloquecito que se está moviendo en una superficie curva, pero la normal siempre es perpendicular a la superficie. Aquí el vector de desplazamiento es este, dr. Siempre son perpendiculares, dr y n. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza normal siempre es cero. La fuerza de fricción, si aquí consideramos fricción, está una superficie y un objeto moviéndose, entonces hay un punto, son superficies en contacto, hay una fuerza de fricción, ¿sí? Es cinética porque en general se está moviendo y siempre es en sentido contrario al desplazamiento. ¿Sí? Por lo tanto, el producto punto entre dr y fk es negativo y el trabajo va a ser negativo, ¿sí? Siempre que la fuerza es contraria al desplazamiento, el trabajo va a ser negativo, ¿sí? Mientras el desplazamiento sea contrario, ¿sí? Aquí solo hay que tener cuidado porque el trabajo depende, o sea, puede ser una trayectoria, o sea, depende de la trayectoria, ¿sí? Entonces, como acabo de decir, ¿no? Hace rato. Este bloque se puede mover de X1 a X2 así, directamente, pero puede hacer esto, ¿no? Irse hasta una posición más lejos de X2 y luego regresar. Entonces, el trabajo va a tener partes positivas y partes negativas. Va a depender de la dirección de la fuerza y del desplazamiento. Es decir, esto es algo global, el trabajo, ¿sí? Pero intuitivamente, mientras si la fuerza es contraria al desplazamiento, el trabajo es negativo, ¿sí? Entonces, el trabajo de la fuerza de fricción, ese sí, como la fuerza de fricción, fíjense que siempre es eh, contrario al desplazamiento, pues el trabajo de la fuerza de fricción, ese sí siempre es negativo. Y de hecho es diferente de cero. ¿Sí? Lo voy a poner aquí abajo. Ahorita vamos a ver ejemplos donde el trabajo puede ser cero en ciertas trayectorias. Algo que no dije la vez pasada, pero que podemos ver también de manera inmediata es en un movimiento circular uniforme, ¿sí? Si es un movimiento circular uniforme,
recuerden que la fuerza centrípeta siempre va hacia el centro de la trayectoria. En cualquier punto. Y el vector de desplazamiento pues es tangente al círculo, a la trayectoria. Entonces, la fuerza centrípeta en un movimiento circular uniforme, también el trabajo es cero. Entonces el trabajo de la fuerza centrípeta es cero. ¿Sí? El trabajo de la fuerza centrípeta es cero. ¿Sí? Siempre es perpendicular al desplazamiento, en este caso. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. A ver, déjenme ver qué les puedo decir aquí más de esto. Me faltó lo del teorema de energía-trabajo, ¿no? Entonces, aparte de que habíamos definido esto, de hecho, esto lo definimos a partir del teorema de energía-trabajo, ¿sí? Consideramos una fuerza que dependía de la posición, integramos, entre comillas, hicimos un cambio de variable en la velocidad, es decir, partimos de la segunda ley de Newton, y obtuvimos el teorema de energía-trabajo, ¿sí? Teorema de energía-trabajo. Y lo que me dice es que el cambio de energía cinética es igual al trabajo, así de sencillo, ¿sí? El cambio de energía cinética entre dos posiciones, que sería m sobre 2, una velocidad en un punto 2, en una posición 2, al cuadrado, por la definición de la energía cinética, menos m sobre 2, v1 cuadrado, igual al trabajo, y el trabajo, al final de cuentas, es la integral. Lo hicimos en una dimensión, pero esto es también válido en el espacio, ¿sí? En tres dimensiones, en dos, en un plano y en el espacio, ¿sí? Entonces esto, pues también son vectores, y si ven el vector al cuadrado, significa que es su magnitud al cuadrado. Y es la fuerza, el trabajo, al final es pues la fuerza integrada en una trayectoria, de una posición R1, una posición R2, en cierta trayectoria, y le pongo una C, ¿sí? Eso significa que es en cierta trayectoria en especial, ¿sí? Este es el teorema de energía-trabajo. Lo pusimos en una dimensión, y en vez de ser vectores, pues ya nada más son magnitudes. Lo voy a dejar así. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Entonces consideremos un plano inclinado. Ahora, hicimos la vez pasada en el caso en una trayectoria en un plano horizontal. Entonces vamos a ver ahora el plano inclinado. Entonces tenemos un bloquecito de masa M que cae vamos a considerar esto, que cae en el plano inclinado. Y cae con cierta velocidad inicial igual a 0. ¿Sí? Entonces, lo voy a poner así. Entonces, ¿qué pasa si dejamos caer al bloque? Pues va a llegar hasta el suelo. Entonces, aquí le voy a poner la posición 1, ¿sí? B1. Entonces, B1 va a ser 0. Entonces, el bloque cae y llega hasta el suelo con cierta velocidad, y lo voy a llamar B2. Esta posición, desde donde lo lanzo, voy a llamar H, ¿sí? Es una altura respecto del suelo. Entonces esto va a ser H.
Y podemos plantear la pregunta de cuál es la velocidad en 2, ¿sí? Aquí. ¿Cuál es la velocidad con la que llega el bloque en este plano inclinado? Este plano inclinado tiene un ángulo teta. Podemos resolverlo a partir de, con el teorema de energía-trabajo. Vean que implica velocidades y lo que tendría que encontrar es el trabajo. Y aquí, importante es que este trabajo siempre es el trabajo total, ¿sí? O sea, esto de aquí, si uso el teorema de energía-trabajo, el trabajo está definido para una fuerza, ¿sí? A secas. ¿Qué fuerzas? Pues la que tú quieras. El peso, la gravedad, la normal, etc. La tensión, muchas fuerzas hay, ¿no? Pero si vas a usar el teorema de energía-trabajo, vas a tener que calcular, o sea, el cambio de energía cinética es igual al trabajo, pero el trabajo total, entonces el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre ese objeto, ¿sí? Este es el trabajo total. Así lo entendemos, como el trabajo total, o sea, debido a todas las fuerzas. Todas las fuerzas. Porque es resultado de la segunda ley de Newton. Y en la segunda ley de Newton, la fuerza es la fuerza resultante. Entonces aquí tenemos que escribir las fuerzas que actúan sobre ese bloque. Vamos a considerar primero sin fricción. Entonces vamos a hacerlo aquí. Bueno, lo voy a hacer aquí. Vamos a hacer sin fricción. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el bloque? Pues tenemos su peso. Lo voy a poner así, mg. Tenemos la normal. Entonces, tenemos la fuerza normal. Y nada más, ¿no? O sea, no hay fricción. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la normal? 0, ¿no? O sea, siempre es perpendicular a la trayectoria, al desplazamiento. O sea, en este caso, el desplazamiento diferencial está en esta dirección. ¿Sí? ¿Cuál sería el trabajo del peso? Entonces, el trabajo del peso. Pues nos falta calcular el trabajo del peso. El peso, vean que como fuerza, no está en la dirección del desplazamiento, ¿sí? O sea, este es el desplazamiento en esta dirección y el peso está en esta dirección, ¿sí? Pero como les acabo de decir, el trabajo solamente me interesa la componente a lo largo de la dirección de desplazamiento. En este caso es sencillo porque no es una curva y es algo lineal. Entonces es en esta diagonal el desplazamiento. Entonces lo que me interesa es la componente en esta dirección. La componente del peso. Entonces la componente del peso en esta dirección, si este es teta, este de aquí, si se acuerdan, pues trazo una perpendicular y una paralela al plano inclinado y este es el ángulo teta. Entonces la única componente que hace trabajo del peso es esta de aquí, que es mg seno de teta. Es constante, ¿sí? Entonces esta integral que está aquí en una dimensión, o sea, esto se reduce a una dimensión, porque solamente me interesa en esta dirección. O sea, sería, no voy a escribir como la integral, ¿sí? De mg, la componente, que sería mg, lo voy a hacer así, para ser más claro. La componente del peso, así, espero no confundirlos. La componente paralela del peso por la diferencial en x si elegimos
el eje X en esta dirección, la dirección del plano inclinado, ¿sí? Integrado desde esta posición hasta esta posición, ¿sí? Pero como mg es constante, mg coseno de teta, la componente paralela, es decir, esto es la integral de mg coseno de teta integrado en dx, y voy a poner eso, que dx está, x está en esta dirección, en la del plano inclinado, ¿sí? Este sería aquí. Esto es constante y simplemente la integral en dx. Y la integral en dx es la distancia que recorre en esta dirección del plano inclinado, ¿sí? O sea, el trabajo del peso sería mg coseno de teta por, lo voy a llamar L. Y L es esta distancia. Desde donde lo dejo caer hasta el suelo, ¿sí? El suelo que estoy determinando como la base del plano inclinado. Entonces es mgl, no coseno, es así. No, y este no es coseno, perdón. Aquí me equivoqué. Este es seno, sí, esta es la componente paralela del peso, es esta de aquí. Que es mg seno de teta. Entonces aquí, borro. mg seno de teta por L, ¿sí? Y L es esta distancia. Pero vean que en este triángulo, L seno de teta es H, ¿sí? O sea, este es el ángulo. Primero lo que hice fue, este seno de aquí proviene de la componente paralela al plano inclinado, ¿sí? Esta de aquí. De ahí proviene este seno, ¿sí? De este ángulo, porque este es teta y este es teta. Pero vean que esta cantidad de aquí, L seno de teta, si me fijo en este triángulo, o sea, aquí, en este ángulo, esta distancia L y esta H, seno de teta L es H. Entonces es mg por H. Ese es el trabajo del peso. Entonces, ahora sí puedo usar, ya no hay más fuerzas, entonces el trabajo total, que es el trabajo de la normal, que es 0, más el trabajo del peso, que es mgh, pues solo es el de la gravedad del peso, que es mgh. Y ahora sí, si uso el teorema de energía-trabajo, le voy a poner así, teorema de energía-trabajo. Tengo que el cambio de energía cinética es igual al trabajo. El trabajo total. Y el cambio de energía cinética, pues es m sobre 2, es la velocidad al cuadrado en 2 menos en 1. ¿Sí? Puedo factorizar m sobre 2. Yo lo voy a hacer así. Me queda la velocidad en 2, la final, la velocidad final, si lo quieren ver así, al cuadrado, menos la velocidad inicial, que en 1 al cuadrado. Esto es igual al trabajo total, que es mgh. Pero B1 es 0, es decir, se suelta el bloque desde el reposo. Entonces esto es 0, y me queda que B2 es igual a, la masa se cancela, y me queda este 2, lo paso para acá, multiplicando, me queda raíz, este está al cuadrado, me queda de raíz de 2GH. Esa sería la velocidad con la que cae al suelo el bloque en este plano inclinado, ¿sí? Aquí vean que, bueno, el trabajo de la normal siempre es 0, ya quedamos, pero el trabajo del peso en el plano horizontal, si se acuerdan, era 0, el trabajo del peso. Aquí no, aquí en un plano inclinado, sí, el peso sí hace trabajo, y es mgh.
hay un trabajo en esta trayectoria, en este plano inclinado. O sea, esto es diferente de cero. A como habíamos hecho el ejemplo en un plano horizontal, puesto que en un plano horizontal, si se acuerdan, pues el bloque esta es la normal y este es el peso. Aquí el trabajo otra vez, el de la normal siempre cero, pero el trabajo aquí del peso, si esto se está moviendo en esta dirección, pues esto es cero, ¿sí? Aquí no. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Ahora vamos a hacerlo con fricción. Entonces, ¿qué sucedía cuando hay fricción? Pues añadimos nada más la fricción. Voy a poner en rojo. La fricción es, si está cayendo, este mismo ejemplo, sobre el plano inclinado, la fricción va en esta dirección. ¿Sí? La fricción es constante y recuerden que la fricción siempre está relacionada con la normal, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a ser el trabajo de la fricción? Entonces, lo primero vamos a hacer el trabajo, ¿no? El trabajo de la fricción, lo voy a poner así, es ¿cuánto? Pues va en dirección contraria al desplazamiento. dr y fk son antiparalelos, por lo, por lo tanto el producto punto es negativo, lo cual también ya lo hemos visto. Si la fuerza va en dirección contraria al desplazamiento, el trabajo es negativo. Entonces es menos, puesto que es constante, la fuerza de fricción, pues es la fuerza por el desplazamiento, que es L. ¿Sí? Es menos Fk por L. Eso es así nada más. ¿Sí? Puede hacer la integral, pero si la fuerza es constante, el trabajo es la fuerza por el desplazamiento. Entonces es menos Fk por L. Y recuerden que aquí la fuerza de fricción está relacionada con la norma. Fk, la fuerza cinética, es mu k por N. Y de aquí del análisis de fuerzas, en la dirección perpendicular al plano, tenemos que la normal es igual a la componente perpendicular del peso al plano, que es mg, esta de aquí, esta componente, mg coseno de teta. Por lo tanto, esto es mu k por mg coseno de teta. La fuerza de la normal es cero, ya ni siquiera lo voy a poner, pero tenemos el trabajo de el peso y es lo mismo de aquí, el mismo resultado, que es mgh, ¿sí? mgh. Entonces, por el teorema, son las fuerzas que están actuando, ¿sí? La normal, la fuerza de fricción y el peso. El trabajo de la normal es cero, el trabajo del peso es mgh, igual que aquí, no cambió nada. Pero ahora está la fuerza de fricción. ¿Y cuál es el trabajo de la fuerza de fricción? Menos Fk por L. Y Fk es esto. Entonces el trabajo es menos, este lo voy a poner así, Mk, Mg, L, ¿sí? Es Mg por L, y me falta el coseno de teta. Entonces, por el teorema de energía-trabajo, el cambio de energía cinética, que es lo mismo de aquí, m sobre 2, B2 cuadrado menos B1 cuadrado, pero B1 es 0, por lo tanto esto es 0, y este de aquí es el trabajo total. Pero ahora solamente tenemos, bueno, ahora solamente hay que agregar el trabajo de la fricción, ¿sí? El de mgh, ya lo habíamos hecho antes. Esto de aquí es mgh, el trabajo de la gravedad,
más el trabajo de la fricción, y este tiene un signo negativo. Es menos mu K mg L coseno de teta. De donde la masa se me cancela y me queda que la velocidad en 2, la velocidad que tiene cuando llega al piso, ahora considerando fricción, me queda como este 2 pasa multiplicando y es una raíz, porque está al cuadrado, me queda 2. Lo voy a poner así. Tengo este primer término, que es GH, menos mu K por GL coseno de teta. Y ese es el resultado, ¿sí? La velocidad, incluyendo fricción, tiene otro término, ¿sí? Le podemos poner B2', ¿sí? Aquí en el caso con fricción. Y vean que B2' es menor a B2, ¿sí? Porque le resto una cantidad positiva, ¿sí? Es menos cierta cantidad, y por lo tanto la velocidad, incluyendo fricción, es menor a la velocidad sin fricción, lo cual era de esperar. Y esta sería la velocidad. Entonces ahora vamos a considerar que está abajo. El bloque y lo que hacemos ahora es darle cierta velocidad aquí y pues va a subir el bloque, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo lo mismo, primero sin fricción. Entonces primero sin fricción. Bueno, este es el caso 3. Estoy numerando. El caso 1 fue cayendo con fricción. El caso 2 es cayendo, pero con fricción. Perdón, el primero es sin fricción, el segundo con fricción. Y ahora vamos a hacer el caso donde está subiendo. Primero sin fricción. ¿Sí? Y ahora pensémoslo así. Yo le voy a dar la misma velocidad con la que cayó, esta de aquí, raíz de 2GH. Y mi pregunta es si va a llegar a la misma posición y con qué velocidad. Yo le doy la misma velocidad. Ahora, aquí lo voy a poner ahora subiendo. O sea, el bloque subiendo sobre el plano inclinado. Y le voy a dar esa velocidad, es decir, raíz de 2GH. Puedo suponer que va a llegar a la misma altura. O lo voy a plantear así. Le voy a dar esta misma velocidad, V2, inicial. Es claro, físicamente, que se va a detener en algún momento. ¿Por qué se va a detener? Porque el peso, hay una fuerza resultante en dirección contraria al desplazamiento. Por lo tanto, va a llegar a un punto donde algún punto donde la velocidad va a ser 0. Y le voy a llamar igual B1, ¿sí? Ahora va de 2 a 1. Y mi pregunta es si va a ser H. O sea, va a ser H, o sea, va a llegar a la misma altura. Entonces el problema es así. Le doy esta velocidad inicial V2. La velocidad final es V1 igual a 0. ¿Sí? Con V2 esta cantidad. Pues ahora los índices están al revés. La inicial es esta y la final es esta. ¿Sí?
sea, la final es el reposo, es 0. Y bueno, no el reposo, es velocidad 0, ¿sí? A veces por reposo entendemos que algo está en reposo y no se mueve, ¿no? Esto llega con velocidad 0 y después empieza a caer otra vez, pero bueno, eso no nos interesa. Simplemente que la velocidad final es 0 y la velocidad inicial ahora es raíz de 2GH. Ahora esta es la inicial. Entonces, ¿a qué altura? ¿A qué altura llega? O sea, o sea, ya sé la respuesta y va a ser H, ¿sí? Pero quiero plantearlo así. Entonces, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que el trabajo de la normal es 0, lo escribo, no importa. No hay fricción en este caso. El trabajo ahora del peso, ¿cuánto es? Vean que el trabajo del peso, ya no hago esta integral, simplemente es la componente paralela al plano del peso por la distancia que recorre, porque esta componente es constante de la fuerza, ¿sí? Entonces, el trabajo del peso, ahora dr está en esta dirección, y el peso está la componente del peso, o sea, lo voy a poner aquí está el peso, mg, y su componente es esta de aquí, su componente paralela. Este es mg, si este es teta, este es teta de aquí, este es mg seno de teta, como lo hicimos anteriormente, en el caso de aquí. ¿Sí? Es mg seno de teta. Por lo tanto, el trabajo ahora es negativo, es menos, ¿sí? Porque van en direcciones opuestas, el desplazamiento y la fuerza. Entonces, el peso ahora es negativo, el trabajo es menos, y es mg, seno de teta, que es la componente del peso, por la distancia L que recorre. Pero seno de teta por L ya vimos que es h precisamente. Es la altura a la que va a llegar, ¿sí? Entonces el trabajo del peso es menos mg por h. ¿Sí? Y este es el trabajo del peso. Y eso es todo, ¿no? Entonces el trabajo total solamente es la del peso, como en el caso anterior. Y por lo tanto, aplico el teorema de energía-trabajo y me queda que m sobre 2. Ahora vean que la velocidad final es v1. Entonces es ahora v1 cuadrado menos v2 al cuadrado. Y v2 es esta cantidad, ¿sí? Antes era al revés, porque la final era v2, ¿sí? Y la inicial era v1. Entonces ahora estoy cambiando las cosas. Ahora la final es v1 y la inicial es v2. Y esto es igual a el trabajo, que es menos mgh. De hecho, vean aquí, para que tenga más sentido lo que estoy haciendo, voy a llamar un h', ¿sí? Que va a ser la altura a la que va a llegar el bloque cuando sube. Esa no sé cuánto vale. Ahora voy a ver que es h la misma altura desde la cual lo dejé caer. Y que es la misma y está relacionada con la velocidad. Aquí, ¿sí? Inicial que le doy. Entonces me queda menos GH, MGH, y aquí ahora B2, perdón, B1 es 0, ¿sí? Y este de aquí es, puesto que le puse H', el trabajo es menos MGH', ¿sí? O sea, lo que voy a comprobar es que H' es igual a H, que llega a la misma altura si le doy la misma velocidad con la que cayó, ¿sí? Entonces, B1 es 0,
es lo que estoy suponiendo, va a llegar al reposo, va a llegar, se va a detener. Y de aquí, y B2, que es la velocidad inicial, que es raíz de 2GH. Este sí es H, ¿sí? Porque es la misma de aquí, ¿sí? Y este es prima de aquí. Entonces, la masa se me cancela y me queda aquí menos, medio. B2, yo la conozco, o sea, sé cuánto vale. Al cuadrado, pues es esto de aquí, que es 2 con la raíz, se me cancela, entonces me queda 2GH. Y aquí tengo menos GH'. Entonces este 2 se me cancela y un signo negativo. Este también se me cancela con este y la G me cancela y entonces obtengo que H es igual a H'. ¿Sí? Entonces vamos a recapitular. Sin fricción. ¿Qué hace el objeto? El bloquecito pues cae en un plano inclinado. Calculo el trabajo de todas las fuerzas. Uso el teorema de energía-trabajo y veo que la velocidad final, o sea, la velocidad con la que llega a la base del plano inclinado, es raíz de 2GH. Ahora, ¿qué hago en el siguiente caso? Pues le doy esta misma velocidad con la que cayó desde cierta altura h, va a subir el bloque, va a llegar un momento en que se detiene, y esta altura a la que llega es la misma de la cual provino, ¿sí? Le dio esa misma velocidad. ¿De acuerdo? Ahora, eso es sin fricción. Ahora, ¿qué pasa con fricción? Entonces, caso 4, con fricción. Lo mismo. Ahora le damos cierta velocidad, sube, pero ahora incluimos fricción. Entonces, la fricción va en esta dirección, FK. Vean que ahora la fricción va en la misma dirección del peso. Aquí no. Aquí la fricción va en dirección contraria a la componente del peso, que es esta de aquí. La fricción siempre va en dirección contraria al desplazamiento. Entonces, ahora con fricción, primero vamos a calcular el trabajo, ¿no? Entonces, el trabajo de mg del peso es el mismo, ¿sí? Bueno, ya vimos que es H, ¿no? H' es H. Entonces, el trabajo del peso es mgh. Ahora, ¿quién es el trabajo de la fricción? Pues la fricción actúa en dirección contraria al movimiento, al desplazamiento, y por lo tanto el trabajo es negativo, lo cual ya sabemos, el trabajo de la fricción siempre es negativo, y es la fuerza de fricción por la distancia que recorre, y ya sabemos que es esa misma H. Entonces, bueno, le voy a dejar H', pero es H, ¿sí? Y la distancia es L. Esa L no ha cambiado, esa misma L, puesto que H y H' es la misma, la L se mantiene, que es la distancia sobre el plano inclinado, la distancia que recorre. Entonces es menos la fuerza de fricción por L. Y es menos FK, otra vez es lo mismo, es mu KN. Y es el mismo análisis de fuerzas que antes, en SMG coseno de teta. Por lo tanto, esto es mu K, mg, coseno de teta. ¿Sí? Por lo tanto, esto es menos mu K, mg por L, lo voy a poner así, y coseno de teta. Entonces, el trabajo total aquí hay un signo negativo en MGH. Este se me había pasado. Porque ahora está subiendo y es lo de aquí, ¿sí? Es esto de aquí. Es menos MGH, ¿sí? Porque ahora está subiendo
y el peso, la componente del peso va en dirección contraria al desplazamiento. Entonces este menos se me había pasado. Entonces el trabajo total es el trabajo del peso y la fricción, y es menos mgh menos mu k por mg L coseno de teta. ¿Sí? Ahora el trabajo es, todo es negativo. ¿Sí? Entonces esto es negativo, total. Y cuando estaba bajando, el trabajo total es positivo. Si se dan cuenta aquí. Bueno, con fricción, es este de aquí, el trabajo total, pero esto es positivo también. O sea, este término es menor a este. Podemos verlo. Se podría comprobar, quizá geométricamente, pero una de las razones también es que esto no puede ser negativo, porque si el trabajo total es negativo y este término de aquí es cuadrático, ¿sí? De aquí lo podemos ver, fíjense. La velocidad es esto. Como es una raíz cuadrada, este término de aquí tiene que ser mayor a este. Digo, este término de aquí tiene que ser menor a este, a GH, ¿sí? O sea, de aquí GH es mayor a este término. Mu K, este H es mayor a, así, simplificando, H es mayor a mu K por G, L coseno de teta, ¿sí? Bueno, la G ya no, ya la G ya la cancelé. Así. ¿Sí? Entonces el trabajo es positivo. Y aquí, cuando estaba bajando. Y en este caso el trabajo es negativo totalmente. ¿Sí? Ahora, podría usar el teorema de energía-trabajo. ¿Sí? Y ahora lo que puedo hacer es darle la misma velocidad, esta que era sin fricción. Vean que esta velocidad es mayor a la velocidad. O sea, aquí tenemos, cuando hicimos el caso, cuando estaba cayendo, lo hicimos sin fricción y con fricción. Sin fricción era esta la velocidad y con fricción es esta la velocidad. Esta velocidad es menor a esta velocidad, ¿sí? Sin fricción, lo cual es físicamente claro. Ahora estoy considerando que sube el bloque. Para ello tengo que darle una velocidad inicial y ver qué sucede al final, ¿sí? Es claro que, puesto que ahora es mucho más claro que se va a frenar, porque además se está actuando la fricción y además el peso en esta componente, que es en dirección contraria al desplazamiento. Si le damos esta velocidad, vamos a suponer que le damos esta velocidad, V2, ¿sí? Entonces ahora V2 es raíz de 2GH, lo mismo, ¿sí? Ya vimos que si no hay fricción, si le doy esta velocidad, va a llegar a la misma altura, ¿sí? Y se va a detener. Y después cae otra vez. ¿Qué pasa con fricción? Si le doy esta velocidad, va a llegar a la misma altura, o sea, va a subir y en algún momento se va a detener y la pregunta es si H', vamos a seguir manejando ahora H', si H' es igual a H, o sea, la H con la que tiene la velocidad inicial. Esa es la pregunta. Entonces, ¿quién va a ser H'? Entonces usamos el teorema de energía-trabajo.
Entonces, es lo mismo que antes, m sobre 2. Ahora la velocidad final es v1, que es 0. Pues lo voy a poner v1 cuadrado, menos la inicial, que es v2 al cuadrado. Esto es el trabajo total. ¿Sí? Es lo mismo que hice aquí, ¿no? Esto es el cambio de energía cinética. V1 es 0, es decir, llega al reposo, se detiene en algún punto, o a cierta altura h'. Y mi pregunta es, ¿cuál va a ser esa altura h'? Entonces, este de aquí, le voy a tener que poner h' aquí, ¿sí? Que es el trabajo del peso, que es E menos mg, h'. El trabajo de la fricción es esto, eso no cambia, L es esa distancia, ¿sí? Ya no es en términos de h como arriba. Entonces aquí es h', y con esto puedo calcular h', ¿sí? Si le doy esta velocidad inicial, h. Entonces el trabajo va a ser menos mg h' menos mu k mg L coseno de teta y este de aquí es esto de aquí, la velocidad v2. Entonces vamos a cancelar primero lo que se pueda, que es la masa. Y aquí tenemos menos esto de aquí, tengo menos un medio, que es este de aquí, este menos, y este v2 al cuadrado, que es 2gh. Y por este lado tengo gh menos mu k g por L coseno de teta. Entonces, h' va a ser, g la podemos cancelar también. Entonces, g se cancela. Y h' me queda este de aquí, lo puedo pasar para acá positivo. Y me va a quedar que es mu k L coseno de teta menos este 2, se me cancela con este 2, menos h. Entonces, h ya no es h'. Bueno, h' ya no es h. Lo cual es de esperar. O sea, la altura a la que va a llegar, de hecho, va a ser menos a esa h'. Va a ser una cantidad menor. Esta h' es menor a h. ¿Sí? O sea, la altura a la que llega, incluyendo fricción, es menor. ¿Sí? H' es menor a h por la fricción, porque la fricción contribuye a ese trabajo negativo, y la altura h' ya no es la misma. Entonces, este ejemplo me motiva lo siguiente. Quiero ponerles así, esto de aquí. So, podemos considerar lo que acabamos de ver. Y lo siguiente. Es el plano inclinado, pero tenemos dos, ¿sí? Y dejamos caer un bloquecito, ¿sí? Desde cierta altura h. En este bloque del lado izquierdo.
sea, físicamente va a ser complicado si es un cubo, por ejemplo, ¿no? Entonces baja por el plano inclinado y a lo mejor ya no sube al otro, ¿sí? Porque tiene cierta velocidad. Déjenme tirar el que está. Entonces, la motivación es la siguiente. Pues este bloquecito va a llegar con cierta velocidad, o sea, lo dejo caer desde el reposo. Aquí le llamamos B1, ¿sí? Desde el reposo va a llegar aquí. Si no tiene fricción, sin fricción, la velocidad aquí con la que llega ese bloque, entonces va a llegar aquí el bloquecito, con cierta velocidad que va a ser B2 igual a raíz de 2GH, donde H es esta distancia de aquí, la altura. Entonces esta velocidad le puede ayudar a que suba por este lado, por el otro plano inclinado. Les comentaba que físicamente se ve complicado porque si este es un cuadradito, un cubo, y si esto tiene esquinas así puntiagudas, pues va a ser difícil que esa velocidad le ocupe para subirse, ¿sí? Podríamos pensar que a lo mejor es algo, por ejemplo, una esfera, ¿sí? Y una esfera sí es más fácil que esta punta de aquí, que se forma aquí en el fondo de los dos planos inclinados, le ayude a subirse, ¿sí? El problema de la esfera es que tiene rotación y eso, ahí hay que modificar ciertas cosas. Pero vamos a pensarlo idealmente, ¿sí? Entonces, de la siguiente manera. O sea, que ese bloquecito, pues es muy pequeño, ¿no? O sea, es muy pequeño. Y aquí como que hacemos algo curvo, ¿sí? Pero muy pequeñito. De tal manera que la velocidad con la que llega aquí, el bloquecito, pues es eso, ¿no? Raíz de 2GH. ¿Sí? Es esta la velocidad con la que llega a este punto, el punto más bajo, ¿sí? Y en ese punto hay una curvita, hay una pequeña curva que permite que suba por el otro plano inclinado. Pues la pregunta es, bueno, lo acabamos de ver, ¿a qué altura va a llegar cuando suba? Sin fricción. Pues a la misma altura h. La normal no hace trabajo, entonces no resta a la energía cinética, ¿sí? Entonces lo que acabamos de ver es que si le doy la velocidad inicial, llega a la misma altura, ¿sí? Sin fricción, pues sin fricción lo dejo caer. ¿Qué va a hacer el bloquecito? Pues se mantiene, bueno, va bajando. En este pedacito pues llega con velocidad, esta velocidad, y después empieza a subir. Y llega a la misma altura. ¿Con qué velocidad? Pues con velocidad igual a cero. Pues ya no lo voy a poner ni siquiera subíndices. ¿Sí? Bueno, se lo voy a poner 1 y aquí 1'. Y aquí 2. Entonces baja y sube, llega a la misma altura y llega con velocidad igual a 0. Después, ¿qué sucede? Pues empieza a bajar porque el peso, o sea, el peso está en esta dirección ahora. Baja, llega a esta velocidad y sube. Entonces esto se mantiene. El movimiento se mantiene de esto. ¿Sí? ¿Qué pasa si hay fricción? Con fricción. Pues ya vimos que, bueno, baja, va a llegar con una velocidad V2 hasta el fondo,
Pero ya no es raíz de 2GH, sino que es esta velocidad de aquí. V2', que es esto de aquí. Lo puedo cortar y pegar acá. ¿Sí? Ahora V2 es V2', y es esto de aquí. Lo voy a escribir, es 2GH menos μK G por L coseno de teta. Es una velocidad menor con la que llega, y después empieza a subir, porque aquí también está la superficie curva y permite que ascienda por el plano, el plano inclinado de la derecha. Pero ya no va a llegar a la misma altura h, ¿sí? Ahora va a llegar a cierta altura h', menor a h, dada por esta cantidad. ¿Sí? Entonces, con fricción, pues va a llegar a cierta altura h. Voy a ponerlo aquí. Menor a h. Llega con velocidad cero, ¿no? Se detiene. Después empieza a caer otra vez, llega con otra velocidad V2', V2 bi'prima, si quieren, ya no esta, o esta, pero con esta H', diferente. ¿Sí? Entonces, se pueden hacer las cuentas, vaya. Algo que podemos hacer es eso, hacer el cálculo, ¿no? Ir viendo las H' y la velocidad con la que cae, ¿no? Pero físicamente, ¿qué sucede? Pues que la H' va siendo menor, después aquí va a ser menor otra vez, y es muy claro que empieza a hacer estas alturas menores hasta eventualmente detenerse. Reanudar la grabación. Entonces, pensémoslo así también. Cuando bajaba, vean que su energía cinética en este punto es cero, porque su velocidad inicial es cero. Aquí su energía cinética es diferente de cero y es m sobre 2, v2 al cuadrado. Cuando bajó, ¿cuánto fue el trabajo? mgh positivo. Aquí está. El trabajo total, ¿eh? La normal no hace trabajo. Y no estamos considerando fricción primero, ¿sí? Entonces el trabajo total es mgh. Llegó hasta abajo, partió con energías cinéticas cero, adquirió energía cinética debido a un trabajo que hizo el peso, que hizo la gravedad. A veces dicen así, la gravedad hizo trabajo. Entonces, un trabajo positivo que hizo la gravedad y le dio energía cinética al bloque. Cuando sube, aquí llega con energía cinética cero. Ahora la energía cinética final es cero. Al inicio era diferente de cero cuando estaba en este punto y empieza a subir. El trabajo en la subida, ¿cuánto es? El trabajo en la subida, lo voy a poner aquí. Voy a borrar esto. En este caso, con fricción. Entonces, en la bajada fue mgh. En la subida fue menos mgh. Lo mismo, pero con signo negativo. Aquí está. Este es cuando bajó y ahora cuando subió es este. Sin fricción, este es el trabajo. Es negativo, pero es mgh. Ya vimos en el caso anterior que h es igual a h', ¿sí? Esto de aquí. ¿Sí? Entonces bajó, tiene energía cinética diferente de cero, la pierde, pero ahora hay un trabajo negativo. Y esto se mantiene. Si no hay fricción. Si hay fricción, pues el trabajo, ¿qué sucede? El trabajo, ya vimos,
al bajar, el trabajo total es esto de aquí. ¿Sí? Después al subir es esto de aquí. Bueno, perdón por irme tan rápido, así bajarle tan rápido. Con un H diferente del H', diferente del H original, ¿sí? Pero el trabajo está aumentando, ¿sí? O sea, va cambiando. Y aquí en este caso sin fricción, vean que si hiciera yo el trabajo total en todo el recorrido, es 0. Cuando llega abajo, cuando empieza, llega abajo y después sube. El trabajo total en la trayectoria, en este circuito, desde aquí hasta acá, sin fricción, el trabajo total, aquí lo puedo poner, lo voy a poner. El trabajo total, es que no sé cómo ponerlo, en el circuito completo, es que no es un circuito porque no llega a la misma posición, pero lo podemos poner como números. Aquí 1, aquí 2 y aquí 3. El trabajo total es igual a 0 en el trayecto 1, 2 y 3. ¿Sí? Si después regresa de 3 a 2 y después de 3, 2, 1, el trabajo también es 0. ¿Sí? De 3 a 2 es menos, perdón, ahora va a ser más MGH porque baja, y después en la subida va a ser menos MGH. Y también va a ser 0. Con fricción no. Con fricción el trabajo total de 1 a 2 a 3 es diferente de 0. Y después si regresa, pues va aumentando otra vez el trabajo. Va a ser diferente de 0 y el trabajo va aumentando debido a la fricción. O sea, el trabajo, algo que pueden hacer, ya no lo voy a hacer porque también es tiempo, ¿no? Que se ocupa. Lo que sí pueden hacer es ver que el trabajo del peso sí va a ser 0. Entonces aquí eso es importante. Sin fricción el trabajo total es 0. El único trabajo que hay es el de la gravedad, el del peso. Que esto es así. El trabajo total es igual al trabajo del peso y es igual a 0. De 1, 2, en el trayecto 1, 2, 3. ¿Sí? Baja y luego sube. Ahora, con fricción en el mismo trayecto, de 1 a 2 y luego a 3, el trabajo total es diferente de 0, pero el trabajo total está compuesto del trabajo del peso más el trabajo de la fricción. ¿Pueden comprobar? Bueno, ya aquí está. El trabajo del peso, o sea, no le interesa la fricción, ¿sí? Por eso el trabajo está referido a una fuerza. El trabajo en el trayecto 1, 2 y 3 es el mismo que aquí, que sin fricción. ¿Sí? Por lo tanto, este es 0 en ese trayecto. Lo voy a poner así. Este es 0. Pero la fricción no. La fricción va aumentando. De hecho, este trabajo total va a ser negativo porque la fricción es negativo. El trabajo de la fricción siempre es negativo. ¿Sí? Y es diferente de 0. Entonces, ¿qué está sucediendo con el trabajo total si incluimos la fricción? La fricción va a estar aumentando continuamente el trabajo conforme se esté moviendo, porque siempre es en dirección contraria al desplazamiento. El trabajo siempre es negativo, nunca es 0. Aquí vean, tenemos un caso donde es 0 el trabajo en esa trayectoria. Y aquí también, en este aún con fricción, el trabajo del peso siempre es 0. ¿Sí? Pero el trabajo de la fricción es diferente de 0, va aumentando, y esto significa que
va restando a la energía cinética. Por lo tanto, tiende a detener un objeto, la fricción. En el contexto más amplio, la fricción es una fuerza que disipa energía, ¿sí? La energía se sigue conservando, pero en un contexto más amplio. La fricción lo que puede producir es calor. Entonces, la energía total del sistema se conserva de acuerdo a la segunda ley de la termodinámica, pero bueno, eso no tiene que ver con mecánica, simplemente se los comento, ¿sí? La fricción es una fuerza disipativa que transforma la energía en otro tipo de energía, que en general es calor, ¿sí? No es que no se conserve la energía, ahorita vamos a ver lo de la conservación de la energía, pero la energía de fricción es una fuerza disipativa. O sea, lo voy a hacer aquí también en el plano horizontal, ¿sí? Entonces pensemos en el bloquecito, ¿sí? Que se mueve de una posición X1 a una posición X2 en esta trayectoria, ¿no? Va de aquí a acá, de X1 a X2, en una trayectoria muy simple, de aquí a acá, ¿sí? Ya vimos que hay diferentes trayectorias, ¿no? Por ejemplo, irse por acá y luego regresar y llegar a X2, ¿no? O irse para acá, hacer muchas diferentes trayectorias, ¿sí? Pero va de X1 a X2 en esta dirección, ¿sí? Y la distancia es L. La fricción va en dirección contraria. En la ida, entonces va de X1, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el trabajo de la fricción en una trayectoria cerrada. ¿Qué significa una trayectoria cerrada? Que llego a la misma posición, ¿sí? Entonces va de X1, el trayecto va a ser el siguiente. Entonces déjame plantearlo bien. Ya con esto tengo. Vamos a hacer un trayecto de X1 a X2 y luego de X2 a X1, ¿sí? Llega a la misma posición. Es una trayectoria cerrada, ¿sí? Hay muchas trayectorias cerradas posibles, ¿sí? Pero esta es la más sencilla. Y quiero calcular el trabajo de la fuerza de fricción. Se está moviendo por otras fuerzas, obviamente, pero me interesa saber cuánto es el trabajo de la fricción en esta trayectoria. ¿Sí? El trabajo siempre está referido a una fuerza. Entonces, el trabajo de la fricción. Entonces, el trabajo de la fricción, eso lo voy a poner, de X1 a X2, ¿sí? Se mueve de X1 a X2, por lo tanto, el desplazamiento es en esta dirección. Entonces, el diferencial de R va en esta dirección, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el trabajo de la fricción? Pues como siempre va en dirección contraria al desplazamiento, es menos Fk, es constante, o sea, la fuerza de fricción es constante en toda esa trayectoria, y es Fk, si quieren, lo podemos escribir, es mu k por n, ¿sí? Y la normal, pues, es igual al peso, en este caso. ¿Sí? Pero eso dejémoslo de lado. Simplemente es Fk por L, y es negativo. Ahora, ¿cuánto es el trabajo de X2 a X1? Ahora se mueve de X2 a X1. Y entonces en ese caso, el desplazamiento va en esta dirección. Y la fuerza de fricción siempre es contraria al desplazamiento. Entonces la fricción es en esta dirección. Por lo tanto, es negativa porque son en direcciones contrarias y es menos Fk por L. Siempre es negativo. Por más que tú quieras regresarte a la posición inicial,
el trabajo es negativo. Entonces el trabajo total, o sea, de la fricción, FK de X1 a X2 y luego a X1, es una trayectoria cerrada, llegas al mismo punto, y es menos 2 veces FK por L. Es decir, es negativo, y más importante, es diferente de cero. ¿Sí? Siempre la fricción aumenta negativamente el trabajo. En este caso, vean que en una trayectoria cerrada, que sería sin fricción, vamos a considerar sin fricción. Bueno, vamos a considerar el trabajo de la gravedad, ¿sí? Entonces, el trabajo del peso de 1 a 2 a 3 y luego de 3 a 2 a 1. Es decir, va a llegar a la misma posición en esa trayectoria cerrada. De 1 a 2, el trabajo es menos mgh porque está cayendo. De 2 a 3, el trabajo es menos mgh porque está subiendo. Entonces, de 1 a 2 a 3, el trabajo es 0. Ahora vamos a regresar. De 3 a 2, el trabajo va a ser mgh otra vez porque está cayendo. Lo voy a poner aquí en rojo. Entonces, de 3 a 2 es mgh, es positivo, igual que aquí, es lo mismo, porque está cayendo. Ahora está cayendo en este plano inclinado. Y luego cuando sube, es menos mgh. Entonces, en toda la trayectoria cerrada, en toda esta trayectoria, 1 a 2 a 3, de 3, 2, 1, lo voy a poner aquí, en la trayectoria de 1 a 2 a 3 y luego de 3 a 2 a 1. Es una trayectoria cerrada, es decir, llega a la misma posición. El trabajo del peso, que estoy llamando así, trabajo, bueno, lo estoy denotando así, W, mg, es igual a 0. ¿Sí? Lo puedo escribir explícitamente. Es primero de 1 a 2 es mg, h. De 2 a 3 es menos mgh. Déjenme hacer espacio. Luego estábamos de 2 a 3, este es de 2 a 3. Luego de 3 a 2 es positivo porque ahora está cayendo, más mgh. Y luego de 2 a 1 es menos mgh. Y esto es 0. Pues esta es una propiedad importante del trabajo, del trabajo, del peso, de una fuerza. El peso es una fuerza constante. Estamos obteniendo un resultado importante. ¿Qué pasaría ahora si este bloque tiene el peso y lo dejo caer, así en caída libre? Está actuando solo el peso, que es mg. ¿Cuál sería el trabajo en esta trayectoria, en esta caída libre? La distancia que cae es h. Ya no lo hace por el plano inclinado, ahora lo hace en caída libre. El peso está en la dirección del desplazamiento. Por lo tanto, y es constante. Por lo tanto, el trabajo, ¿cuánto es? Pues la fuerza por la distancia, mgh. Es lo mismo que en el plano inclinado. Pensemos ahora en esta trayectoria. Primero en un plano horizontal y después en caída libre. Entonces tenemos el bloquecito que se mueve en el plano y está a una misma altura h. Se mueve en esta dirección y ya que llega a la orilla, pues cae
directamente en caída libre. ¿Cómo es el peso? Aquí en el plano horizontal primero. Pues siempre es perpendicular a la trayectoria. dr siempre va en esta dirección. El trabajo de aquí, en todo el plano horizontal, vamos a poner numeritos también. Aquí es 1, aquí es 2 y aquí es 3. El trabajo del peso de 1 a 2, ¿cuánto es? En el plano horizontal. Pues es 0, ¿no? Porque es perpendicular al desplazamiento. ¿Sí? Aquí está el desplazamiento y el peso es perpendicular. Es como aquí. Aquí el peso el trabajo del peso es 0. Y después en la caída de 2 a 3, pues ya acabamos de ver este ejemplo. Es en BGH. Entonces el trabajo del peso de 2 a 3 es MGH. Entonces el trabajo total de 1 a 2 a 3, ¿cuánto es? Pues 0 más MGH y MGH. Pues la pregunta es, ¿qué sucede en general? Si yo tengo el bloquecito, que está a una altura h, y sigo una trayectoria a la que ustedes quieran. Y llega aquí al suelo que estoy midiendo respecto de esta horizontal. Entonces, a través de esta trayectoria, y vean que en esta trayectoria siempre el peso va en esta dirección, siempre, en cualquier punto de la trayectoria, siempre va hacia abajo, o en un tiro parabólico. Piensen en un tiro parabólico, que sería otro ejemplo. Siempre el peso es en esta dirección. ¿Y cómo es la diferencial de desplazamiento? Pues siempre es tangente a la trayectoria, y es diferente para cada trayectoria. Aquí va en esta dirección, aquí va en esta dirección, ¿sí? Entonces el trabajo, que es la integral de línea, pues en general depende de la trayectoria, pero acabamos de ver para el peso diferentes trayectorias. En caída libre, en este plano inclinado, en estos dos planos inclinados, bueno, en este plano, que es solamente la caída, que es MGH, aquí en esta trayectoria, que se va en un plano horizontal y luego en caída libre, y es también MGH. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el trabajo de 1 a 2 del peso? ¿Cuánto sería? Pues el mismo MGH, ¿no? MGH, exactamente. Bueno, ya aquí lo dejo, solamente que estamos obteniendo un resultado importante, que el trabajo es independiente de la trayectoria. Eso me permite, puesto que es independiente de la trayectoria, me permite escribir al trabajo como una función que solo dependa de la posición inicial y la posición final. Es decir, definir una función. En general, el trabajo, como depende de la trayectoria, no es posible escribir una función trabajo que solo dependa de la posición inicial y final. Eso es en general. Pero hay fuerzas que sí permiten escribir el trabajo como una función. Es decir, el trabajo solo depende de la posición inicial y final, no de la trayectoria.
Esas fuerzas se llaman conservativas y permiten definir una función que le llamamos energía potencial. Entonces eso es lo más importante. Ahora, los ejemplos del plano inclinado era para motivar este resultado. Lo dejamos aquí y la siguiente clase seguimos trabajando con esto.